alegría, de verdad, qué honor de nuevo estar frente a ustedes. ¿Después de cuánto tiempo? 5 meses y 23 días. No es que he estado contando, ¿no? Pero no es que sea rencoroso. No es broma, porque vamos a seguir. Para los que nos visitan por primera vez, las últimas 2 semanas hemos estado hablando del rencor. Y qué hermoso que es ver la casa llena. Porque no estaba hablando de un tema complicado, sensible. Tiene que ver con el dolor que tenemos aquí adentro. Hoy no va a ser diferente. Vamos a hablar también del dolor y va a ser una charla un poquito compleja, por así decirlo. Hermanos, espero que la palabra de hoy llegue a nuestros corazones, que el Espíritu del Señor se derrame sobre nosotros el día de hoy para recibir esta palabra con amor. Y voy a empezar por una pregunta. No necesito que levanten la mano ni nada, pero ¿quién ama escuchar una historia, un testimonio milagroso de cómo el Señor se ha manifestado en la vida de alguien? ¿Quién ama venir a la iglesia y escuchar un testimonio donde dices, wow, qué increíble cómo se ha manifestado el Señor en la vida de este hermano? ¿O quién no ama cuando tu mejor amigo te llama y te dice, oye, me ha salido el trabajo por el que hemos estado orando juntos? Y tú te alegras y agradeces a Dios y dices, gloria a Dios, le ha salido el trabajo a mi hermano. Y de pronto pasan las horas o pasan los días y te das cuenta que hace 1 año tú has estado mandando currículums y a ti no te toca. ¿Qué pasa cuando vienes a la iglesia y alguien viene aquí a contar un testimonio hermoso de cómo el Señor de forma sobrenatural ha sanado una enfermedad muy dura y de cómo de la noche a la mañana, de forma milagrosa, esa enfermedad ha desaparecido y tú te alegras y dices, gloria a Dios, y de pronto dices, ya van 6 meses que los análisis siguen saliendo mal y que no estoy recibiendo lo que esta persona está recibiendo, y dices, qué hermoso, pero ¿por qué a mí no? Tu mejor amiga ha terminado con su novio de toda la vida. Te alegras porque por fin ese desgraciado ya no es parte de la vida de tu amiga. Y a los 3 meses tu amiga encuentra un chico hermoso, Brad Pitt, cristiano, que viene a la iglesia, que va a su grupo de conexión. Y a los 3 meses se casan y es la boda más hermosa del mundo. Y tú dices, yo voy a hacer lo mismo. Y terminas y esperas y esperas. Y desde el 2010 que no tienes pareja. Y tu única relación han sido los helados de kilo de vaca fría. Y dices, a mí no. ¿Por qué, Señor, a mí no? Y es sensible, porque ese a mí no es una semillita que se ubica en algún lugar de tu corazón, de tu cabeza, y empieza a convertirse en un por qué a mí no cada vez más grande, que en el tiempo se puede ir transformando en lo que estamos viendo hoy, rencor. Entonces, no crean que esto es algo que solamente le pasa a algunos. Nos pasa a todos. Es inevitable sentirnos así. Porque nuestra relación con Dios no es de un cajero automático. El Señor no es un centro de delivery, donde tú vas, pides y recibes y te vas. Si fuera así, tendríamos una guía en el escritorio de anfitriones por $19.99, donde te dan la receta y no vuelvas más. Nuestra relación con Dios no funciona de esa manera. Entonces aquí va otra pregunta que ya es un poquito diferente a la primera, porque la primera parecía que la teníamos clara, pero la verdad es que no tanto.
¿Qué milagro has estado esperando del Señor? ¿Qué piedrita se ha quedado atorada aquí adentro que no has podido sacar en el último tiempo? Y no solo cosas que has estado esperando hacia el futuro. ¿Qué heridas han quedado sin sanar de algo que no sucedió y tienes esa sensación de que nunca más va a suceder? O peor, has tenido que dejar a alguien partir y te ha quedado ese dolor en tu corazón de decir, Señor, ¿dónde estabas cuando yo veía que todos mis hermanos recibían bendición, menos yo? Creo que todos hemos estado ahí. Todos hemos estado alguna vez ahí. Y lo más probable es que estemos ahí ahorita, con algo en particular. Y el problema de ese pequeño enojo que tenemos en el corazón, que va creciendo y que se va desarrollando, y si no lo tratamos y lo comprendemos y lo sacamos, así como hemos visto el perdón en las semanas pasadas, se va a convertir en un rencor que en el tiempo va a hacer que abandones el camino en el que estás ahora. Por eso es importante que sepamos decir y responder a la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hacemos cuando estamos pasando por esto? La primera semana hablábamos de cosas bien simples. Escucha, el minibús que se te cruza y cómo tienes que orar por él y perdonarlo. Qué fácil es perdonar al que se te cruza. O a la ofensa sencilla, el problema fácil en el trabajo, o algo que no te ha dolido. Y la segunda semana ya ha sido un sacudón un poquito más fuerte porque era, oye, ¿cómo perdonas al que realmente te ha hecho daño? Al que realmente te ha arruinado, el que te ha dejado una herida abierta que todavía no cierra. ¿Cómo perdonas a esa persona que amabas con todo tu corazón y de pronto se ha vuelto un monstruo? Qué duro. Y hoy día vamos a subir un peldaño más porque ¿cómo perdonas a Dios a quien te has entregado por completo y donde tu fe está puesta hoy? Porque si no, no estarías aquí. ¿Cómo le perdonas que las cosas no sucedan? ¿Cómo le perdonas el dolor que estás sintiendo hoy o esa persona que se ha ido de tu vida? ¿Cómo le perdonas que no haya actuado? Y cuando digo perdonar a Dios, es un perdonar a Dios muy entre comillas. Porque en realidad, si decimos que tenemos que perdonar a Dios, estamos asumiendo que Dios se equivoca, que Dios te hace mal, que Dios peca, que Dios no hace lo que te conviene. Y eso es totalmente falso. Cuando decimos que queremos perdonar a Dios, en realidad lo que estamos diciendo es, miremos nuestro corazón y veamos si en nuestro corazón no estamos necesitando reconciliarnos con Él para tener una relación más sana. Entonces, perdonar a Dios en realidad es una reconciliación desde nuestros corazones a tener una relación nuevamente en la perspectiva correcta con el Señor. Entonces creo que ya están las bases muy claras del tema de hoy. Frustración, depresión, tristeza por no recibir lo que esperamos y un enojo hacia el Señor creciendo en nuestros corazones de forma muy peligrosa. Por eso, en lugar de basarnos en otro testimonio que te haga pensar por qué a él y no a mí, lo que vamos a hacer es hoy irnos a la Biblia. Y nos vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 1. Y mientras van sacando sus Biblias, yo los voy a poner un poquito en contexto, porque aquí hay una persona y una historia muy linda de alguien reconciliando sus frustraciones con Dios. Esa es la historia del Cana, o el Caná, o el Cana. Depende cómo lo pronuncies. El Cana tenía 2 esposas. 2. Los que están pensando, qué cool, seguro son solteros. Los casados han dicho, qué grave. 2 esposas. Y la verdad es que en esa época es normal. Es normal que alguien tenga 2 esposas, pero generalmente hay una razón para que tengas 2 esposas. Y la mayoría de los estudiosos concuerda que la razón por la que el Caná tenía 2 esposas era porque su primera esposa, Ana, no podía darle descendencia, no podía tener hijos. Así que el Caná dice, ok, voy a traer a otra esposa a mi hogar y así voy a poder tener descendencia. Entonces algunos dirán, qué conveniente, ¿no? Ahora
va a funcionar la familia del Caná. Evidentemente, la relación entre la nueva esposa y Ana era terrible, no se llevaban para nada, la había venido a reemplazar. Y algunas dirán, obviamente, ¿qué esperaba el Caná que pase, digamos, ¿no? Que sea paz y amor ahí adentro. Imposible. Y así es como la relación entre Ana y Penina empieza a ser súper tensa, porque Ana llevaba en su corazón el dolor de no poder tener hijos y Penina era cruel. Y se encargaba de hacerle recuerdo a Ana todo el tiempo de que ella no podía tener hijos. Quiero que intentemos ponernos en los zapatos de Ana durante los siguientes 15 minutos. Es difícil ponerse en los zapatos de otra persona, pero intentemos. No quisiera equivocarme a cómo digo esto, pero si tú como mujer hoy en día quieres tener hijos y no puedes, debe ser algo muy, muy doloroso. No me puedo poner en sus zapatos, pero debe ser una frustración muy grande. En la época, aún más, porque en ese momento, uno de los propósitos más grandes que tenía la mujer en su vida era tener hijos, darle descendencia a su marido. Y no solamente era la misión ante la familia y ante el marido, sino ante la sociedad. Entonces Ana, sin duda, se siente inútil hacia su marido, avergonzada hacia los demás, porque no ha podido ser eso que debía ser y a lo que estaba llamada a ser. El dolor de Ana debió ser inmenso. Pero además de ese dolor, la cosa se pone peor, porque al lado tienes una mujer que es cruel, que es mala. Hay muchas personas que nos hacen daño o que hacen daño a los demás y muchas veces lo hacen de forma accidental, sin darse cuenta o por no ir más a fondo. Y te hacen daño y te dicen, pues que no me he dado cuenta, es que he sido torpe, es que, ¿sabes qué? A veces mi carácter no se da cuenta y te daño. Pero Penina es intencional, es cruel, sabe que eso le va a doler y aprovecha el momento y te pincha y te dice, ¿ves? Tú nunca vas a tener hijos. ¿Ves? Dios no te escucha. ¿Ves? Eres inservible. Se parece mucho a alguien que nos viene diciendo cosas atrás todo el tiempo para hundirnos, para bajar tu autoestima, para menospreciarte, para hacerte daño. Así de cruel es Penina. Y la verdad es que nos podemos poner en los zapatos de Ana en muchas situaciones. No solamente en este tema de poder tener hijos o no. Podría decir que muchos quizás han tenido una Navidad alguna vez difícil, donde han tenido que estar al medio de dos familias o de dos personas que tienen problemas y que se empiezan a lanzar algunas acusaciones afiladas en la mesa y tú lo único que esperabas era pasar una noche bonita y las cosas se desarman porque hay alguien que quiere hacer daño. O tienes ese grupo de WhatsApp donde de tiempo en tiempo alguien lanza algún mensajito hiriente, disfrazado de sarcasmo, o un amigo o una amiga que conoce tu debilidad y de tiempo en tiempo te la saca a la luz para que no te olvides de dónde vienes. Ese dolor es real y ese dolor es muy fuerte porque es constante, no se pasa, no hay paracetamol para ese dolor. En 1 Samuel 3-7 vemos justamente esta historia donde dice, cada año el Caná salía de su pueblo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Caná solía dar a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival,
Solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Cada año, una vez tras otra, haciéndote recuerdo de tu problema. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. O sea, Penina es esa amiguita que tu mamá te decía, hijita, no te metas con ella. Sepárate. Era mala con ella. Porque agarraba este problema y se encargaba de pincharla año tras año tras año. Y Ana está yendo al mismo lugar año tras año tras año con ese dolor, atormentada. Y si nos intentamos poner en sus zapatos, qué parecido es a lo que vivimos nosotros con ese juicio, con esa enfermedad, con ese trabajo, con tu relación de pareja, con la conversión de tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus jefes, donde vienes orando y orando año tras año y no ves que nada pase. Pues, ¿qué le dices a Dios? Porque hay una diferencia muy grande. No es que te has peleado con Dios, estás aquí. Si ya te hubieras peleado con Dios y hubieras dicho, eso fue para mí, estarías afuera, no estarías acá. Todavía te has agarrado a un hilo de esperanza, a un hilo de fe, de obediencia. Por alguna razón estás viniendo. ¿Y qué le dices a Dios si estás viniendo y te sientes adolorido con Él? O sea, voy, pero siento que me estás fallando. ¿Qué le dices? Hay una reacción muy común cuando le dices, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Algo tengo que estar haciendo mal. Los domingos voy al servicio de las 9, me levanto temprano, he ido a Alfa, he hecho procesando juntos, he vuelto a ir a Alfa, voy a mi compartimiento bíblico, a mi grupo de conexión. El día que Carlos Alberto ha hecho noches de cine de Chosen, éramos 8, yo era uno de esos 8, le dice al Señor. ¿Qué estoy haciendo mal? Oro en la mañana, ya no voy a las citas, ya no estoy yendo a bailar al carnaval de Oruro, Señor. ¿Qué más quieres de mí? Y la verdad que, aunque todo lo que estás haciendo está bien, no se trata de lo que estás haciendo, porque el Señor no es un cajero automático. No se trata de eso. Primero tenemos que entender que necesitamos reconciliar esos dolores ante el Señor. Necesitamos tener un corazón en paz. Necesitamos entender la manera en la que Dios está transformando nuestras vidas. Y necesitamos entender que hay algo que hemos dejado parqueado aquí en el corazón, quizás en la lista de cosas que nunca pasarán, que nunca nos llegarán, o quizás que ya hemos puesto al baúl y hemos dicho, esto no es para mí, ahí me queda una vida de tristeza y soledad, sin pareja, sin hijos, con enfermedad, sin pensar en el futuro. Ese dolor que está ahí y que va creciendo, es un dolor que se convierte en rencor. Y en el tiempo va a pasar una factura muy cara, porque todos tenemos una Penina hablándonos aquí al lado para que abandonemos el barco. Decía, ¿para qué vas a ir el domingo? Deja tu grupo. Te he conseguido un plan de energías. Pon esta joyita con unos ojitos bien bonitos, con eso vas a solucionar tus problemas.
y te van alejando y te vas alejando de Dios. Y el Señor es muy claro. El Señor te dice, espero de ti fe y obediencia y que vayas por este camino, por el camino de bendición, porque en este camino lo vas a encontrar. No lo veo todavía, no sé dónde estoy y la bendición no ha llegado, pero el otro camino te aseguro que es peor. Y así como es difícil ponernos en los zapatos de Ana, es difícil para mí ponerme en los zapatos de ustedes, porque cada dolor es diferente. Cada dolor es diferente y puede ser igual de profundo para cada persona en particular. Por otro lado, volviendo a Ana, su marido parece un buen tipo. Elcana, como hemos leído hace un ratito, parece que la ama. Aún así, cuando su mujer no le puede dar hijos, la palabra dice que Elcana separa una porción especial para ella porque la amaba demasiado. Entonces, es hermoso ver cómo en todo ese dolor, Ana tiene a su marido al lado, pero el problema del Elcana es que es hombre, ¿ya? Es hombre. Así, no sé cómo decirlo, es bro, ¿ya? Y los que son solteros se ríen toditos. Perdón, los que son casados. Y los solteros no entienden, están ahí con su cara de, porque es bro. Hermanos solteros, hay un lugar que cuando se casen nunca tienen que ir como esposos. Hay preguntas que nunca le tienes que hacer a tu esposa. Hay territorio en el matrimonio que nunca tienes que pisar porque es territorio minado, es riesgo de muerte, va a explotar. O sea, hay lugares a los que no tienes que ir y Elcana va a ir, se va a meter ahí. O sea, nunca le vas a preguntar a tu esposa cuando estás saliendo de la peluquería, ¿así querías tu pelo? O sea, ya, andad. O sea, no sé, nunca le digas a tu esposa, todo eso te vas a servir, todo eso vas a comer. No, que hayan ido al buffet. O sea, hay lugares donde no pisas, no le preguntas, ¿y cuánto ha costado eso? No. Quizás a ti te ha parecido, no pisas. Y Elcana va a ir a unos territorios, porque en 1 Samuel 8 dice, entonces Elcana, su esposo, decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? Y la mejor de todas, ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Bro, yo creo que cuando Elcana en su mente sonaba bien. O sea, y a mí me ha pasado, yo he estado ahí de decir, oye, en mi mente suena bien. Y cuando lo estoy diciendo y veo la cara de la Katy, quiero agarrar mis palabras porque sé que acabo de entrar en territorio minado, hermanos. Bueno, Elcana entra en territorio minado, o sea, no soy mejor que 10 hijos. ¿Y qué te muestra eso? Elcana era un buen tipo, era un buen esposo, pero no estaba comprendiendo el dolor de su esposa. Entonces Ana se ve afligida por el dolor de no poder cumplir su rol y su sueño y su anhelo, su corazón, atormentada por la otra mujer que la tiene sin paz, incomprendida por el esposo que no está entendiendo el dolor que está llevando adentro. Ahora sí nos estamos poniendo un poco en sus zapatos porque sentimos lo que ella está sintiendo y hemos estado ahí, les aseguro. Todos hemos estado ahí. ¿Y qué haces? Entonces, ¿qué hago? Soy Ana, ¿qué hago? Hago una lista de lo que he estado haciendo mal o no muy bien y digo, me voy a esforzar el doble. Me voy a apuntar al ayuno de Semana Santa y voy a hacer 7 días y voy a hacer solo agua, sin comida, sin nada y me voy a meter a otro ministerio y me voy. Y nada está mal.
Pero no se trata de eso. De nuevo, no se trata de eso. Y a veces lo único que necesita tu corazón es que agarres todo ese dolor, esa frustración, esa decepción, esa depresión y la saques y los pongas a los pies de Cristo. Y digas, Señor, así me siento olvidado, me siento ignorado, me siento abandonado, me duele, me atormenta, haz algo. Y en el versículo 9, Ana hace justamente eso. Termina de comer y la palabra nos cuenta que se va al lugar de oración y se sienta en un lugar donde el sacerdote la veía y se pone a orar con toda esa amargura en su corazón y se pone a llorar de una forma tal, con tanta angustia, ese llanto desesperado, que el sacerdote piensa que está ebria por la carga que traía. Ana en ese momento, al entregarle al Señor, le dice, ¿por qué no te has acordado de mí? Y le empieza a descargar todo lo que tiene en su corazón, en oración y en llanto, y en oración y en llanto. Como cuando ya no puedes más. Y es algo bien interesante, porque Ana no va y se desahoga con Elcana. Ana no va y se desahoga con Penina. No va a desahogarse con los hombres, va a desahogarse con Dios, porque sabe que ahí está su confianza, ahí está su fe, ahí está su esperanza. En Dios, no en los hombres. Y Ana no es la única que lo hace. David en el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Dónde estás, Señor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no tengo reposo. O como Jeremías en el 15:18, ¿por qué será que mi dolor es continuo y mi herida es incurable? ¿Que no se me sana? ¿Por qué no sana este dolor? ¿Por qué no sana esta herida? Esta enfermedad. No eres el único. No eres el único. Te has hecho para mí como un manantial engañoso, como aguas que no son seguras. No eres el primero en dudar. No eres el primero en sentir que necesitas más de Dios. Muchas veces el pasto se ve más verde en la casa del vecino. Muchas veces pensamos que la familia del frente es una familia más bendecida que la nuestra. Que el matrimonio del amigo es un matrimonio más lindo que el tuyo. Que el futuro de los hijos del hermano del grupo de conexión es un futuro mejor que el tuyo. Que sus hijos han sido más bendecidos o tienen mejor vida. Siempre es más fácil ver que el jardín del frente es más bonito. Y no hay nada real en eso. Es más, no hay una vida perfecta, sin problemas, sin desilusiones. Porque estamos acá, estamos en el mundo. Esperen un ratito, ya se viene la vida eterna. Ahí llegaremos y no tendremos problemas y no tendremos dolores y estaremos en paz. Pero por ahora, ese es el mundo en el que vivimos. Y no podemos dejar que esa herida empiece a volverse rencor en nuestros corazones, y menos ante Dios. Porque incluso en Marcos 15:34 Jesús también pasó por esto. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
necesitamos un momento en el que nos pongamos a los pies del Señor y le digamos, así me siento, cura también mi corazón, quiero desahogarme. Pero Dios es lo suficientemente grande para entender tu frustración, tu enojo, tu necesidad y tu dolor. Créeme, no lo vas a ofender. Pero el único que se va a hacer daño guardándose ese dolor, eres tú. Hemos aprendido a perdonar. Y al aprender a perdonar hemos aprendido que eso le hace bien a nosotros, le hace bien a nuestro corazón. No es Dios el que necesita que nosotros le vayamos a decir, te perdono. Es nuestro corazón el que necesita librarse de esos dolores y de esas necesidades. Luego de orar y de llorar y de derramar todo hacia el Señor, Ana le dice de nuevo, Señor, por favor, hazme el milagro. Concédeme ese milagro de poder tener un hijo. Te prometo, Señor, que una vez que me lo des, yo te lo voy a devolver. Te lo voy a entregar. Para que sea tuyo, para que te sirva, para que tú hagas con él tu propósito. Y se entrega al Señor y le pide de nuevo que se le haga el milagro. Y quisiera decirte que en ese momento la palabra nos dice que los cielos se abrieron y que una luz bajó del cielo y que Ana en ese momento se dio cuenta que estaba esperando familia y que tuvo un hijo. Pero no, muchas veces oras y en ese momento no sucede nada. Estamos esperando el milagro donde las cosas sucedan de una forma increíblemente sobrenatural porque suceden. Pero en ese momento a Ana no le sucede nada. Ana se levanta y el sacerdote le dice que Dios haga lo que le has pedido y no pasa nada. ¿Has estado ahí? ¿Has terminado de orar? ¿Has salido? ¿Has llegado a tu trabajo y no ha pasado nada? ¿Has llegado a tu casa y todo sigue igual? ¿Todo sigue roto y no ha pasado nada? Pero Ana se aferra. Aunque no haya pasado nada, Ana se aferra. Y dice, no me voy a soltar de mi fe. ¿Y cómo sabemos que pasa eso? Porque en el versículo 19 es increíble. Dice así: temprano, a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Una vez más fue a adorar al Señor. Ese una vez más a mí me parece maravilloso. Atormentada, dolida, con problemas, pero al día siguiente, una vez más, se levantó para ir a adorar al Señor. Una vez más, una vez más. No sé si tu semana ha sido muy dura, no sé si el día de ayer ha sido muy dura, no sé si los últimos 3 años han sido muy duros porque no estás viviendo lo que deberías de estar viviendo y lo que le has estado pidiendo al Señor en tu vida. Pero hoy tú has dicho una vez más. Hoy tú estás aquí y has dicho una vez más. Voy a ir a adorar al Señor. Y me voy a agarrar de Él. No sabemos cuándo va a llegar ese momento. Si está en el plan de Dios, si no está, si entendemos la bendición desde nuestros ojos humanos o desde nuestros sentimientos carnales, o entendemos la bendición desde realmente lo que espera Dios de nosotros y el propósito que tiene para Él, no sabemos. Sabemos que en obediencia y fe tenemos que seguir por ese camino,
Y en ese camino vamos a encontrar bendición. Y que tarde o temprano esa bendición va a llegar. Y que si el Señor se retrasa, no necesariamente quiere decir que rechaza lo que tú le estás pidiendo, sino que su plan es mejor que nuestro plan y su plan es perfecto. Pero en ese dolor y en esa frustración y en esa espera, ya sabemos qué hacer. Una vez más, vamos a ir y vamos a adorar al Señor. En Samuel 1:19 dice: después regresaron a su casa en Ramá. Y ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. Y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Esperar en Dios nunca es en vano, hermanos. Nunca es en vano. Pero sanemos el corazón con que esperamos. Necesitamos un corazón radiante, con gozo. Y cuando no se pueda, está el Señor ahí para que pongamos todos nuestros problemas a los pies de Cristo.